Entonces, a ver, ya está grabando. Que ya le mandé la presentación, le mandé con copia a Víctor por cualquier cosa. Ah, bien, entonces déjame ver. Sí. Sí, ya me llegó la presentación. La pongo en pantalla en un momento. Bien. ¿Le están viendo todos ahora? Sí. Perfecto. Sí. ¿Empezamos? Adelante. Pues no me acuerdo si ya habíamos hablado del artículo de Kalut, pero bueno, voy a dar como un resumen rápido del primero, el del 2008, que es Most Programs Stop Quickly or Never Halt. Y posteriormente, los trabajos más recientes, dos que me mandó el doctor Hernández, está Probabilistic Anytime Algorithmic for the Halting Problem, y hay otro que es el mismo título, pero solo cambia por, en lugar de probabilista, estadística. Vamos a ver las pequeñas diferencias. Entonces, si quiere, pasamos a la siguiente. A ver. Permíteme. Ahí está. Ok. Pues todo empieza platicando un poco de cuál fue más o menos la aproximación anterior que hubo, que fue la de la omega de Chaitin. Por ahí también tengo el artículo, pero no lo revisó muy a fondo, pero si es necesario lo checamos. Pero bueno, ya vimos que más o menos tiene una limitante, que en este punto es lo que voy a decir. En la omega de Chaitin, que era una manera como de medir, dar un número entero para el problema de la detención, sí, un número entero. Las características era que el rango del espacio probabilidad es solo sobre los programas. Esto pues suena así, pues tiene que ser sobre los programas porque son los que se van a detener, pero como que en ningún punto se había detenido en el tiempo. Entonces lo que interesa en la omega de Chaitin es si el programa se detiene o no, pero no le importa en qué tiempo. Entonces pues aquí da una probabilidad que va como la cardinalidad del conjunto donde están los programas de longitud n que se detienen sobre todas las posibles combinaciones que hay para ese programa. Vamos a considerar que el alfabeto es binario, entonces pues, de una manera, pero bueno, esto no detiene nada, también podríamos considerar una codificación para que sea más amplia la definición. Aquí hay dos opciones, ¿no? Si tenemos máquinas de Turing autolimitantes, esta probabilidad tiende a cero cuando n tiende a infinito, porque en algún punto se detienen, entonces está como más restringido. Si tenemos máquinas de Turing generales no autolimitantes, entonces la probabilidad siempre será positiva, no importa qué tan grande sea el tamaño del programa. Entonces lo mejor que se puede obtener en esta aproximación pues, es que tener una probabilidad igual a 1. Claro, esto no se puede alcanzar porque pues, realmente no sabemos, es el problema de la no detención, pero aquí el problema que marca Kalut pues es que el tiempo es irrelevante, ¿no? Para él. Entonces sí, hace una medida más o menos de cuántos programas se van a detener, pero no le importa mucho el tiempo. Entonces, si pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que propone Kalut y Stay en este artículo? Pues ellos amplían el espacio de probabilidad. Ahora está sobre el espacio y el tiempo. Entonces, la probabilidad de que un programa de n bits, el que sea este programa aleatorio, se detenga en un tiempo aleatorio posterior es lo que le interesa conocer, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que este programa se detenga en un tiempo aleatorio, el que sea, siendo que yo podría dar una cota, ¿no? A partir de este tiempo, pues yo esperaría que la mayoría se detuvo, y si hay uno que no se ha detenido, ¿qué tan probable es que esto pase, no? Esa es la pregunta principal. Entonces, lo que decide es, aquí sí, el tiempo de detención es muy relevante, sí es importante qué tiempo se detiene, porque justo este tiempo nos va a decir dónde están la mayoría de problemas que se detienen y a partir de cuál empieza a ser más raro que se detengan ya los programas. Entonces lo que propone es elegir una distribución en el tiempo, tomando en cuenta que los tiempos largos son muy raros, ¿no? Entonces, justo como dice el título del artículo,
La mayoría de programas se detienen rápido o nunca se detienen. Esta medida de rápido, qué tan rápido es realmente, pues es como el meollo del artículo. Entonces, de lo que les hablé del artículo pasado, de Keller, Schlinghauer y Ziegler, ¿cuál era la relevancia de ese trabajo? Pues justo Kalut toma en base a ese trabajo. Ya antes había hecho una propuesta, pero ponía para poder determinar si se detenía o no detenía, agregaba una máquina, un dispositivo cuántico matemático, y al ver el trabajo de Keller y los demás, entonces digo, pues creo que no es necesario, ¿no? Porque en este trabajo teórico se ve que lo hace mucho más sencillo. Yo puedo obviar la parte del dispositivo cuántico matemático, pero puedo hacerlo agregando el espacio, ¿no? Entonces es mucho más general mi respuesta. No sé si hasta ahí hay alguna duda. No. No, pasamos si quiere a la siguiente. Nada más, pues ahorita es como empezando. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo de este artículo? Lo primero que es postular una distribución de probabilidad computable a priori. Esta es la parte importante del trabajo, sobre todo los posibles tiempos de ejecución. ¿Por qué es importante esto de a priori? Realmente lo que él dice es que no importa mucho cómo es la distribución de probabilidad, lo que importa es que para tiempos muy largos se vaya a cero, ¿no? Entonces, pues, propone una distribución a priori, que es un poco lo que va a corregir en los siguientes artículos. Lo siguiente es, la hipótesis es que el espacio de probabilidad es el producto de programas de longitud fija o de cualquier longitud. Esto no lo tiene. Podría ser que aquí los ejemplos que tomas como para longitud fija, pero puede ampliarse para cualquier longitud, que sería un caso más parecido a lo que tenemos nosotros, donde la distribución de programas es uniforme y el espacio del tiempo es discreto y con probabilidad también a priori. La parte más a priori justo viene aquí en el tiempo. Y como les digo, en los siguientes artículos corrige un poco esto porque dice, creo que no, sí podemos dar un poco más del perfil de esta distribución. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que desea probar en este artículo? Pues dado un entero k mayor que 0, queremos saber si se puede calcular efectivamente el límite del tiempo, una t mayúscula, tal que la probabilidad en el espacio producto, es decir, este espacio de probabilidades que es como un producto del espacio, de la longitud del programa y del tiempo, tal que la probabilidad en el espacio producto de que un programa de n bits se detenga en un tiempo mayor que este t crítico es menor a 2 a la menos k. De cierta manera empieza a construir la distribución para poder probar esto, ¿no? Entonces, que es factible esto que se encuentra, es decir, poner un tiempo límite a partir del cual cualquier programa que tenga un tiempo más largo, pues la probabilidad de que se detenga cada vez es más pequeño. Si esto es factible, pues lo que va a hacer para probarlo es el tiempo que se detiene un programa, lo que es algorítmicamente no aleatorio. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Entonces, a partir de lo que va a construir de la probabilidad, quiere demostrar que es algorítmicamente no aleatorio. Es decir, que no es muy complicado. Esto lo va a seguir trabajando en los demás artículos. En el siguiente artículo le va a dar otro término, que lo que quiere decir es que él puede computacionalmente, a partir de datos muy pequeños, saber cuál es ese tiempo. Lo que aquí hace es que junto a la máquina universal de Turing que va a utilizar como para saber si se detiene, le va a agregar un contador. Entonces también va a trabajar un poco con los tiempos. Entonces lo que él dice es que si una máquina de Turing se detiene, este contador extra también se detiene ante la codificación del tiempo. Entonces más o menos es lo que va a hacer para poder demostrar que algorítmicamente no son complicados los tiempos. No son aleatorios. Es decir, que no es un tiempo que no se pueda definir a partir de un programa. Si el programa de n bits no se ha detenido en un tiempo 2 a la n más una cierta constante, no se puede detener en un tiempo aleatorio posterior. ¿Esto por qué? Porque los tiempos aleatorios, lo que voy a decir es que son muy raros, ¿no? Tener un tiempo aleatorio posterior es muy raro. Esto lo que quiere decir es que sí va a haber programas que después de esta t crítica que va a dar se pueden detener, pero cada vez van a ser más raros y los tiempos de cierta manera van a estar cada vez más dispersos. Pues más o menos es. Entonces la densidad de tiempo en que el programa se puede detener se desvanece, ¿no? Entonces si lo vemos esto como la densidad del tiempo, pues eventualmente va cayendo y para tiempos muy largos pues, ya la probabilidad es prácticamente cero. Así que pasamos a la siguiente. Lo primero que hace es toma un ejemplo con una máquina de Turing que acepta cadenas de longitud 3, nada más. Entonces aquí toma longitud fija, no especifica cuál es la máquina de Turing, supongo que él la conoce,
pero hace una tabla para analizar los casos, ¿no? Entonces da las posibles cadenas, ¿no? Que estos son los que están ahí, y analiza en los tiempos, a partir de ciertos pasos, cuándo es que se detiene la máquina de Turing para estas entradas. Entonces, por ejemplo, para la primera cadena, vemos que se detiene inmediatamente en el tiempo 1, y como ya se detuvo en el tiempo 1, pues va a seguir detenida en los demás tiempos. Esto es obvio. La cadena 7, igual sucede lo mismo, se detiene el tiempo 1, sigue detenida, y por ahí hay otras cadenas que se detienen un poco después, o incluso hay unas que no se alcanzan a detener en los 17 pasos que toma aquí como tiempo. Entonces él lo que agarra y dice, pues voy a tomar mi T crítica como 17 y voy a decir que a partir de esta ya no se detienen. Como aquí, yo estoy seguro que conoce la máquina de Turing, no lo dice, ¿no? Pero si la conoce, pues sabe que los demás no se van a detener, pues es un poco truquero, porque pues ya sabe lo que va a suceder. Pero bueno, nosotros como lectores no vemos qué máquina de Turing es, entonces podemos analizarlo a partir de esto. Y de aquí empieza a calcular las probabilidades, ¿no? A partir de todas las cadenas que hay, la distribución de tiempo que toma, la ventana de tiempo que toma, que es desde t igual a 1 hasta t igual a 17, y calcula las probabilidades. Pues esto se puede hacer más o menos sencillo. Ok, dice Víctor que está trabajando un poco su compu. Lo que dice Víctor. Bueno, vamos a esperarlo, ¿no? A ver si puede volver a entrar. ¿Y ahí está bien, Víctor? Sí, ya. ¿Sí me escuchas? ¿Ya? Sí, te escucho bien. Sí, te escuchamos bien. Ok. Perdón. Okay. No te preocupes. Pues les ponía, este es el ejemplo sencillo, entonces de ahí empieza a calcular algunas de las probabilidades, pues muy fácil, ¿no? Simplemente con combinatoria y viendo toda la ventana de tiempo que tiene. Y de aquí generaliza, que es la siguiente diapositiva. Es decir, este es un ejemplo sencillo, pero pues prefiere formalizar un poco. Entonces lo que agarra y define una máquina universal de Turing fija U, una pareja n, t, donde n es la longitud del programa y t es la ventana de tiempo que va a tomar. En este caso, por ejemplo, n es igual a 3 y t, la ventana de tiempo va de 1 a 17. Entonces, el espacio de probabilidad va a quedar definido como todas las posibles cadenas que hay con la longitud n por la ventana de tiempo. Programas, perdón, programas y tiempo están uniformemente distribuidos, como se ve en el ejemplo que él da, ¿no? Eso lo puede considerar a este punto. Y para A, un subconjunto del espacio producto, se define la probabilidad, aquí me faltó decir, ¿no? Pero es la probabilidad, ¿no? De que se detenga, es la cardinalidad, o la probabilidad de tener un A, que es la cardinalidad del conjunto A entre todo el tamaño del espacio. Ajá. Si quiere pasamos a la siguiente. Entonces aquí nada más como por notación hace una codificación para poder trabajar con las cadenas binarias y darle un sentido. Entonces a las cadenas binarias pues tiene la cadena 1, la 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y de todas así, y las va enumerando, ¿no? La 1 pues es el 1, o el 1, 0 es la 2, pues es lo que convierte. Pero entonces para poder tener un conteo de las cadenas, digamos que la codificación, para poder tomar en cuenta también que son cadenas distintas las que tengan dos ceros, que es distinta a la 0, entonces lo que hace es quitarle el primer 1 a las cadenas. Entonces en la columna bin n, lo que hace es que si mi primer cadena es el 1 solo, quita ese 1, entonces tengo la cadena vacía. Si mi segunda cadena es el 2 bien binario, que es el 1, 0, entonces le quita el 1 y mi primera cadena es el 0 y así va haciendo. Y entonces así también puede contar las cadenas que son puros ceros, que es, digamos que son 5 ceros, es distinta a la que son 2 ceros. Es la forma en que toma la codificación y pues después nos muestra cuál sería el tamaño de la cadena en la codificación que toma. Pues la cadena vacía es 0 y de ahí pues los demás son 1, 1, 2. Pero bueno, así ya puede tomar en cuenta, puede asociar un número natural a cadenas que no necesariamente en código binario tienen asociado un número natural. Esto nada más lo puse así como para... Es la notación que usa. Si quieren pasamos a la siguiente. Pues eso es como lo que hacemos, ¿no? Nada más que no pone el 0. Ajá, sí, no pone el 0, empieza desde el 1 y agrega la cadena vacía. Entonces, aquí lo que utiliza es algo que llama la complejidad natural. Yo no veo mucho la diferencia con la complejidad de Kolmogorov, pero bueno, lo que define como complejidad natural para una cierta cadena X
es el programa más pequeño para el cual la máquina de Turing en esta codificación nos da la cadena X. Aquí la diferencia es que no es una máquina universal de Turing, no toma una cadena M, entonces aquí la complejidad natural es con respecto a la máquina que tomamos en cuenta. La complejidad de Kolmogorov pues tendría que ser con respecto a la máquina universal. Ya es la diferencia que veo. No sé si aquí entiendo bien o no, doctor. Ajá. Sí, Sí, yo creo que sí. sí, es solo la diferencia que toma, lo toma para cada máquina. No veo por qué no tomar la de Kolmogorov, pero bueno, él lo toma así. ¿Cuál es la complejidad natural? ¿Es la de la delta esa o...? M. Ahí no se ve muy bien, pero es delta subíndice M de X. Creo que me Ok, equivoqué, ok. minúscula, pero es una X minúscula. ¿Sí? A ver, voy a hacer más grande la ventana, a ver si se ve mejor. Sí, sí, ahí se ve bien. Ujú. Sí, es que me Bien. equivoqué, es una X mayúscula. Y para esto, pues para poder definir la distribución de probabilidad, se ayuda con esta upsilon, que es como la suma de 2 a la menos i, sobre t, vini, todo trabajando sobre los tiempos, y luego define la distribución de probabilidad que da abajo, ¿no? Y esto simplemente lo construye a partir de formalizar el ejemplo que da para la máquina de Turing con cadenas de tamaño 3, hace esta formalización y puede definir esto. De nueva cuenta lo propone así y de aquí ve algunas características y ve que eventualmente pues, tiende a cero, ¿no? Para tiempos muy, muy grandes. Si quiere pasamos a lo siguiente. Entonces, como el límite de esta complejidad natural, cuando el tiempo tiende a infinito, pues la complejidad natural tiende a infinito, ¿no? También se vuelve más grande, no podemos decir mucho de la cadena. Y lo que podemos saber es que solo finitamente muchos enteros cumplen que se puede acotar esta complejidad natural, ¿no? Entonces, hay muchos, pero son finitos. Entonces, en cierta manera, la cantidad de programas que se detienen en el tiempo t, es lo que está diciendo aquí. Entonces, esto lo construye, como ya se ve por aquí, que va a lo que trata de demostrar, ¿no? Pues de aquí lo puede sacar a partir de esta distribución y de estas características de la complejidad natural. Y bueno, y puede asociarlo a una constante. Entonces, de aquí, él dice, pues existe un valor t crítico, un tiempo, con el que cualquier t menor que t crítico, si la máquina no se detuvo para t, podemos decir que nunca parará, con un cierto error, pero dice, pues este error es muy pequeño, porque la mayoría de programas se detuvo antes de este t crítico. Entonces dice, pues si yo puedo demostrar esto, pues ya estuvo, ¿no? Lo único que me queda es correr todos los programas hasta el t crítico y ya de ahí pues yo puedo saber cuáles se detienen y cuáles no, pero pues el problema es que yo no puedo saber cuál es t crítico. Lo que aquí hace es de manera formal demostrar que sí hay un tiempo crítico, pero pues lamentablemente este tiempo crítico no es computable. Entonces, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. Pero ese depende del programa, ¿verdad? Sí, este t crítico depende del programa y también de la ventana de tiempo que tomaste. Entonces, por ejemplo, si tomas una ventana de tiempo muy pequeña, pues quizás sí puedas decirlo con un poco más de seguridad y si lo haces con algún programa más sencillo. Pero pues si lo haces más general, pues realmente no puedes decir mucho de este t crítico. Ah, ok. ¿Sí? ¿Dónde funciona esto? Por ahí puse una bola de más, pero nomás era uno. Entonces, lo que sigue del artículo pues es probar como un poco con la probabilidad, hacer la demostración de todo esto que quiere llegar. Llega a que sí es demostrable, pero de nueva cuenta no es computable, pero sí uno puede asociar una distribución de probabilidad a priori y más o menos puede confiar que para después de un tiempo no se van a detener. En este caso, la diferencia con respecto a Keller es que no es tanto un salto de fe, no es confiar, sino es que dice, sí hay una manera de saber que después de un cierto tiempo va a ser más raro que se detengan, sabemos que existe ese tiempo, pero no lo podemos calcular, ¿no? Entonces, podemos dar un estimado, ¿no? Nos podemos acercar a ese tiempo, posiblemente nos equivocamos, quizás si solo nos quedamos en ventanas de tiempo muy restringidas y tamaños muy restringidos, nos podemos aproximar más, pero no se puede hacer para todos los programas. Entonces, ¿dónde funciona todo esto? Pues es conjeturas refutables finitamente lo que va a hacer, es decir, verificar un número finito de instancias, perdón, ahí no sé por qué puse estancias, Estancias, sí. instancias, basta para refutar todo, es decir, si yo tomo un grupo finito, en mi caso agarro una máquina de Turing, un grupo finito,
y veo que en el tiempo que doy, pues todo se detiene, pues de ahí puedo decir, pues más o menos todo se detiene, pero si yo veo que uno no se detiene, pues ya estoy refutando. Entonces, esto más o menos es donde funciona. De nueva cuenta, de todos modos es muy general y no hay manera de saber exactamente cuál es ese tiempo en el que se va a detener. Entonces, más o menos es hasta donde llega aquí el trabajo, este primer trabajo. No sé si... Vladimir. Vladimir, Creo que se cortó un poquito. ¿Me escuchan? ahora sí ya te Ah, sí. escuchamos. Ah, que no sé, como que no sé por qué anda fallando, como que se actualizó algo de Chromium y anda fallando. Les preguntaba, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o continúo con lo demás? Yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, no podemos saber ese tiempo, salvo para ventanas muy pequeñas, pero sabemos que ese tiempo es pequeño. Entonces, o sea, ajá, lo digo por el nombre del artículo. Se supone que es un tiempo rápido en el que termina, ¿no? Pues aquí depende mucho de la máquina. Yo creo que aquí no hace lo del salto de fe, pero aquí quizá lo más laxo es decir que se detienen rápidamente. La verdad es que no hay una medida de qué es rápido. Si tú lo comparas con respecto a los que quizá nunca, hasta que no se detienen o que se detienen en un tiempo algorítmicamente aleatorio, entonces sí son tiempos pequeños, pero realmente no tenemos una medida, no podemos comparar, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo algorítmicamente aleatorio? Que sí va a ser muy grande y con respecto a los que se detienen, pues sí son pequeños, ¿no? Pero de nueva cuenta esto es entre comillas, ¿no? Pequeño con respecto a qué. Ok, o sea, es más como algo no tan, no sé, como que algo no tan bien probado, digamos. Pues no está muy bien delimitado, ¿no? Como que realmente qué es esto de rápido, pues va a depender de cuál es la máquina que estás tomando, tu ventana de tiempo y, y pues realmente qué tan complicado, ¿no? Es el problema. Realmente lo que hace aquí, te digo, es toma el tiempo y también hace un manejo del tiempo como una cadena, lo mete a una máquina de Turing que va ahí pegada y pues si tú sabes que la cadena hace que la máquina se detenga, pues vas a ver que el tiempo también va a hacer que la máquina asociada al tiempo se detenga, digamos que es como un contador extra. De nueva cuenta, pues esto es como, es un poco, quizá un poco directo, porque si tú sabes que se detiene, pues más o menos puedes dar la máquina, pero de nueva cuenta tampoco conoces exactamente cuál es la máquina que te dice este tiempo va a hacer que se detenga, ¿no? Entonces, digamos que va junto con pegado, pero realmente no te puede dar toda la idea general. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Entonces, lo que hacen los siguientes artículos, que aquí el salto es, el primer artículo es del 2008 y luego hacen un salto hasta el 2018 y 2020. En este espacio hubo más trabajo, no lo he checado, pero sobre todo dice que checa mucho trabajo experimental y un poco más del teórico, y en el teórico habla del de Keller, o sea que el de Keller aún hasta en el 2018 y en el 2020 lo sigue citando. Entonces parece que la importancia estuvo ahí, pero es muy raro que Keller y los demás no continuaron ningún, yo no encontré ningún trabajo relacionado posterior. Quién sabe por qué, ¿no? Pero pues parece ser que Kalut tomó lo bueno y ya toda la gente toma a partir de Kalut. Entonces aquí lo que define es un algoritmo anytime. Yo lo traduje como cuando sea. Eh, espero que sea más o menos una traducción. Algoritmo cuando sea probabilístico. Entonces el algoritmo cuando sea lo que hace es un intercambio. Lo que va a hacer es te voy a intercambiar tiempo de ejecución por resultados de calidad. Es decir, este algoritmo va a hacer que se detenga pronto el programa, pero quizás no te dé un buen resultado. Esto se parece mucho a métodos numéricos, ¿no? Entonces, si yo tengo un método numérico para calcular una integral, yo lo podría hacer rápidamente y me va a dar un resultado, pues, algo rasposo, pero si yo voy ampliando un poco de tiempo, pues puedo acercarme a un mejor resultado. Entonces, esto es muy parecido, ¿no? Como a los métodos numéricos. Entonces, el algoritmo, cuando sea, lo que va a hacer es, pues, lo voy a hacer en un tiempo más corto, no te voy a dar un resultado correcto, no necesariamente va a ser correcto, pero lo que sí es que va a regresar junto con el resultado una medida de calidad, ¿no? Entre comillas. Entonces, de cierta manera puede decir, este resultado no es el correcto, pero estoy cerca por cierto porcentaje, ¿no? Cuantilas creo que es lo que hace aquí, como para acercarse. Entonces,
pues esto puede ser útil para el problema de la no detención. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. O sea, pero entonces detiene los programas antes de que se detengan y te da un resultado. Ajá, los detiene así, no sabe que se van a detener, los detiene, pero además te va a decir, ¿sabes qué? Este programa todavía no se va a detener, pero te puedo decir que se va a detener en un tiempo posterior con esta cierta probabilidad. En este caso lo dice con un cierto error, ¿no? Entonces, tú le puedes dar más o menos la ventana en qué tiempo, que es muy parecido al anterior, ¿no? Le das una ventana de tiempo. Entonces, por ejemplo, puedes decir que para el paso 17 que se detenga. Y entonces, en este caso, se detiene el programa y te regresa, ¿sabes qué? Ya lo detuve, pero hay un error, ¿no? El error es muy grande y puede que se detenga. Entonces, tienes que considerarlo. O te puedes decir, el error es pequeño, pues puede que nunca se detenga. Pues puedes tomar este resultado. O sea, realmente el algoritmo cuando sea, pues es para problemas más generales. Aquí lo aplica para el problema de la no detención. ¿Cómo lo aplica? Entonces, te explico aquí un poquito más, me dices si sigue se calcula efectivamente un tiempo de umbral, ¿no? Entonces aquí de nueva cuenta va a haber un tiempo crítico que le llama tiempo de umbral. Se corre el programa para ese tiempo. Más o menos también es nuestra ventana de tiempo. Y entonces, si el programa se detiene, pues ya, probamos lo que teníamos que probar. Pues el programa sí se detuvo, y si no se detiene, entonces hay dos posibilidades. El programa nunca se va a detener, o se puede evaluar la probabilidad de error, es decir, la probabilidad de que eventualmente sí se detenga. Entonces aquí está lo extra, en lugar de... Está metido un poco esto de los tiempos algorítmicamente no aleatorios, pero de cierta forma aquí lo que hace es agregarle una máquina que te va a decir, pues, la probabilidad de que se detenga es tal. Una máquina extra que de nueva cuenta pues puede que se equivoque, pero bueno, hay un porcentaje en el que puedes confiar. ¿Sí? Si quieren pasamos a la siguiente. Características de los programas que se detienen, los que se van a detener, que digo, estos van a ser los que nos van a dar más o menos la medida para poder inferir cuáles son los que no se van a detener. Pues se detendrán en tiempos, ahí me equivoqué, pero pues, algorítmicamente comprensibles. De nueva cuenta aquí utiliza estas, pero bueno, decir algorítmicamente comprensibles, de nueva cuenta que puede generar un algoritmo, es parecido a decir que es algorítmicamente no aleatorio. En este caso, algorítmicamente comprensible, es que puede generar una máquina que puede generar este tiempo a partir de valores más pequeños, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo, nada más que aquí le cambié un poco el nombre. Y la otra característica de los programas que se detienen es que no están uniformemente distribuidos. Su distribución depende de los tiempos de ejecución y del modelo específico de computación, como ya lo habíamos visto también en el ejemplo anterior. Entonces aquí, en el trabajo anterior, entonces aquí utiliza resultados de ese trabajo para dar unas características más. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente. Permítanme. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este artículo? Lo primero que propone es construir una clase de distribuciones de probabilidad computables en el conjunto de programas que se detienen, basado en un tiempo de ejecución. Entonces, de nueva cuenta, va a dar una ventana de tiempo, va a construir toda una clase de distribuciones de probabilidad computables. En este caso, este trabajo lo hizo con otra autora, Dominique, no recuerdo, rumana, por ahí puse su... me parece que ella es la que sabe mucho de probabilidad, y el otro de estadística, pues se ve que ella es como que pone la más parte porque justifica todo esto a partir de probabilidad. Es un poquito más complicado, hay cosas ahí que yo no conocía, pero justifica toda esta parte. Y de cierta manera lo que dice aquí el cambio es que ya no propone una distribución a priori. Dices, voy a proponer una distribución ahora sí, dada particularmente para la máquina y para el tiempo que yo voy a dar de umbral. Entonces, una distribución de probabilidad computable, esto va a inducir un espacio de probabilidad en el conjunto de programas que se detienen. Entonces, va a jugar un poco con estos dos espacios, y con ello se construye un algoritmo, cuando sea, para el problema de la detención, con una evaluación probabilística del error de decisión. Entonces, el algoritmo nos va a decir, pues, si ya se detuvo, pues no hay mucho que comprobar, pero en el caso de que se detenga, además nos va a regresar una evaluación probabilística del error de esta decisión. Si es muy grande, pues posiblemente se va a detener en un punto muy cerca, pero si es muy pequeña, pues puede que no se detenga, o si se detiene es en un tiempo algorítmicamente aleatorio o bastante complejo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que hace.
De nueva cuenta no me detuve mucho. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los cambios que propone? Aquí ya junté los dos artículos. El otro artículo, este es el probabilístico, el que les hablo primero. El siguiente es el estadístico. La verdad es que son muy parecidos, pero en el siguiente propone un cambio que dice de hace 2 años, creo que podemos mejorarlo. Entonces, en lugar de asumir una probabilidad de detención a priori, como lo hizo en el 2008, deben construir un modelo para la probabilidad de detención basado en los tiempos de ejecución. Entonces, toman el tiempo umbral, que más o menos es nuestra ventana de tiempo, y a partir de ahí construyen una probabilidad. Entonces, aquí pueden utilizar lo que ya habían trabajado. Si tomamos una ventana muy pequeña, pues puede que nos dé dentro de esta ventana resultados correctos, pero para los que queden fuera, pues puede que sean un poco, o sea, que haya un poco más el error. Pero pues bueno, va a jugar un poco con el tamaño y de nueva cuenta el tiempo aquí está incluido siempre. ¿Qué es el cambio que hace para el artículo 2020? Es muy parecido, perdón, pero el cambio que hace es que agrega una nueva máquina. En una etapa de preprocesamiento se muestran suficientemente muchos programas que se detienen de forma independiente. Entonces lo que hace aquí, en lugar de tomar simplemente por consideraciones probabilísticas cuál es el que se va a detener, allá lo hace de forma estadística. Toma una máquina completamente aparte, toma un cierto número de programas, los corre y ve cuáles se detienen y cuáles no. Entonces así, en lugar de simplemente construir una distribución de probabilidad, pues construye toda una estadística y a partir de esa estadística empieza a inferir cuál podría ser esta probabilidad de que se detengan programas que incluso no fueron incluidos. Entonces aquí agrega un pequeño extra, simplemente para darle este valor estadístico. Pero bueno, como les digo, ambos artículos son muy parecidos y lo que agrega aquí es que dice, bueno, esta probabilidad de distribución no necesariamente es a priori, le podemos dar un perfil y en el segundo caso, a partir de muestrear suficientes programas, podemos dar una distribución estadística que también nos diga qué programas se van a detener o no. Hasta ahí lo dejé, no quería hacerlo muy largo porque son algo complicados los artículos y además estuve un poco malo estos días. Pero bueno, más o menos esos son los que vi. ¿Hay preguntas hasta ahí? Sí, yo tengo una. Ahí Sí, dice que necesitamos un umbral y el programa para más o menos estimar un cierto tiempo con cierta probabilidad, ¿no? No dice qué tan costoso es, o sea, dice que ese umbral es como calculable, ¿no? No dice como qué tan costoso es, porque no será el caso que sale más caro el caldo que las albóndigas, que no sé. Sí, o sea, hay casos, esto es lo que se ve en el primer artículo, ¿no? Como que en este da un tiempo de umbral, en el artículo anterior habla de un tiempo crítico, pero la cosa es que calcular este tiempo crítico es incomputable. Podemos dar una aproximación, pero de nueva cuenta, como que tratar de dar una aproximación, como le dicen, una aproximación educada, ¿no? A partir de los casos, sí puede costarnos más computacionalmente. En este caso, el ejemplo segundo, que hacerlo estadísticamente, pues depende cuántos programas tomes, ¿no? Entonces, si agarras y corres primero esto y tarda mucho más que la aproximación que habías tomado a priori, pues no conviene de mucho. A final de cuentas, este tiempo umbral, lo digo un poco así, ¿no? Como que en el caso de Keller, que tomaba este tiempo umbral, lo tomaba como un salto de fe. Aquí dice, no, sí existe este tiempo, pero no es calculable. Dalo y a ver si le atinas. ¿No? Más o menos es la idea. Bueno, ¿Sí? pero podríamos usar como un tiempo así súper grande, ¿no? Y como que eso intuitivamente suena que funcionaría. Sí, podría funcionar y ahí está el problema que dice Luis, ¿no? De que si tomamos un tiempo muy grande, pues puede ser que estemos corriendo un montón de programas que nunca se van a tener. Entonces, quizá aquí del estudio estadístico nos podría dar más idea, ¿no? Pero pues si hay un tiempo muy grande, como dicen ellos, que la mayoría de programas se detienen más rápido, si este tiempo es muy grande y ya estamos muy lejos de los que sí se detienen de forma rápida, pues quizás sí estamos utilizando demasiados recursos para programas que no se van a detener o que van a ser raros los programas que se detengan. Esto pues, sí requiere un poco ver toda esta probabilidad, ver más o menos cuál es el error de detenerlos. Un poquito ahí con el estudio, digo, aquí como lo hacen los artículos, pues es como de forma muy abstracta, como que dan la idea. No sé si ya de aquí hay trabajos experimentales,
a mí se me hizo extraño, ¿no? Esto de trabajos experimentales, que como vengo de la física, pues son trabajos experimentales en un laboratorio. Pero supongo que es gente que allá aplique el algoritmo y lo corre y a ver qué sale. No sé si de estas propuestas ya hay trabajos experimentales. Me faltó revisar artículos más recientes que tengan estas referencias, pero sería ver, ¿no? Cómo lo están aplicando ellos. Vladimir, Sí. yo sugeriría que le preguntáramos directamente a Kalut. Ah, ok. Sí, 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 decirle, todo el trabajo es muy interesante, estamos tras esta idea, nos puede ser útil, ¿qué más se ha hecho? Ah, ok, pues sí. Vi por ahí algunos trabajos que trabajan sobre todo con el artículo de 2008, Benvenú y algunos otros autores que ponen como cotas asintóticas para ejemplos específicos, pero me hace falta, ¿no?, revisar un poco más, pero de estos últimos dos trabajos no vi más referencia, entonces pues, sí sería bueno preguntarle a él. A mí no me extraña que Kalut tenga gente trabajando en esto, que a lo mejor, pues, digo, no sé si pueda compartir datos o no, pero que nos diga, estamos trabajando en esto y pues esta es nuestra idea, ¿no? Porque, mira, a mí me gustaría revisar los artículos con más calma. Les confieso que yo hice una revisión superficial, pero no me parece que para cada programa que haya que estimar cada una de estas cosas. Entonces, puede ser que sí haya que hacer estimados muy costosos computacionalmente, pero que podamos hacerlos de una sola vez con este muestreo que él propone y después reutilizarlos para otros programas de la misma longitud, por ejemplo. Eh, entonces son cosas que habrá que explorar, pero yo estaría muy sorprendido si Kalut no tuviera gente trabajando ahí. Es un investigador muy consolidado, estoy seguro que tiene un equipo de trabajo pues siguiéndolo y a lo mejor tienen cosas que tal vez puedan compartir, ¿no? Con el debido crédito. Pero en todo caso que nos digan, no, no se ha hecho y pues ahí están las cosas y esa es una cosa que podría, digo, Luis, Víctor y Eduardo tal vez no, porque yo no quisiera desviarlos del objetivo que ya se han planteado para la maestría, pero que a lo mejor tú podrías desviarte, Vladimir. Si la otra tarea es muy difícil de alcanzar, pero pudiéramos hacer algo con esto que ya ha hecho Kalut, yo creo que es igualmente publicable y a lo mejor aunque no tengamos el objetivo grande, que se podríamos dejárselo después a otro estudiante o a un proyecto de investigación posterior, tendríamos un resultado de interés. Sí, sí, sí. De hecho, me faltó decir, en estos últimos dos trabajos, sí trabajan ya directamente con máquinas universales de Turing, incluso da la definición Ujú. y trabajan, ¿no? Pero bueno, también habla de que pues va a estar la cuestión de cuál es la codificación. Pero sí, ya el último es un poco más, los últimos dos son un poco más general. Bien. Quizás aterrizando a como lo que estaba haciendo este Eduardo. Eduardo, si mal no recuerdo, estaba poniendo, él puso una cota arbitraria para la cantidad de pasos de su ejecución, ¿no? Y justamente esa cota como que no era la mejor, ¿no? Entonces quizás poner como una cota arbitraria, pero que todos los que sobrepasen esa cota sean los que sí entren a que se calcule la esta T que se dice, y a lo mejor con eso sí vale la pena estimar la probabilidad de que paren y todo eso. No estoy seguro si eso sea algo adecuado. Con eso ya a lo mejor podemos minimizar el costo computacional. Esa me parece una buena idea. Sí, me parece una buena idea. Sí, habíamos visto con Eduardo un poco jugar con el umbral del tiempo, aunque no habíamos visto muy bien cómo ligarlo también al tamaño de los programas, pero bueno, eso sería con respecto al primer artículo. Con estos últimos pues ya no importaría mucho, pero sí habíamos visto un poco jugar con esta ventana de tiempo y a partir de cuál pues quizá podamos decir que ya cada vez van a ser más raros los que se detengan. No sé, me da un poco la impresión de que o sea, va a haber un hiperparámetro ahí que vamos a tener que meter arbitrariamente, ¿no? Entonces quizás jugar ahí por lo menos que ese hiperparámetro solo sean los que pasen o no pasen, pero pues ahí sí ya no sé mucho al respecto. Sí, pero y también podría como depender del tamaño del programa, ¿no? Así como, bueno, sabemos que un programa de tamaño 5 como que
muy probablemente no va a ser muchos pasos, ¿no? Entonces podría ser como, no sé, el tamaño a la algo o algo así, el como hiperparámetro. Sí, 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 pero es justo juntar esto para la probabilidad que se tenga pues, el espacio y el tiempo, ¿no? Qué tan probable es. Entonces sí, habrá que evaluar ahí la probabilidad. Sí, eso sería todo. Aún falta, hay algunos artículos por ahí pendientes para checar, pero pues bueno, agregando esta parte de que podríamos preguntarle a Calud, pues ya se amplía un poco más. Sí, aparte sí, no vas a, no sé si te dice como, no, si ya alguien está haciendo esto y se va a publicar, pues como que ya mejor ni lo haces tú, ¿no? O bueno, no sé. Sí, pues entonces serviría para la finalidad más grande, ¿no? Podemos seguir con la idea del proyecto y si no, pues podríamos buscar, ¿no? Por ahí. Sí, ¿no? ¿Querían agregar algo más? Pues yo no, yo ya como que estoy vacío. Profe, sigue aquí. Perdón, sí sigo ahí. Perdón, es que se me olvidó prender el micrófono. Quería plantearles una propuesta a Vladimir, pero se me olvidó prender el micrófono y estaba hablando sin que me escuchara. Eh, lo que iba a decir es que si Vladimir está dispuesto a plantear las preguntas relevantes para Kalut, pero no se siente muy confiado en el inglés, no sé qué tan bueno sea tu inglés, Vladimir. Yo te puedo ayudar a redactarlas y le escribimos los dos, o le escribes tú con copia a mí, pero digo, si quieres, le echo un ojo antes de que lo envíes. Sí, yo creo que escrito no desconfío tanto. Escrito no. Ujú, Entonces sí, pues puedo redactarlas y se las mando. ujú. Bueno, está bien, me parece bien. Y el punto es que si Kalut ya tiene algo, aunque no se haya publicado, a lo mejor nos da acceso a un preprint, que eso sería bueno, ¿no? Saber exactamente en qué está. Y entonces podríamos saber un poquito mejor qué cosa podríamos tomar de ahí y aplicarla a lo que estamos haciendo. Y si resulta que no lo está haciendo, pues sería interesante ver si te planteas hacer parte de esos experimentos, entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece bien. Bueno, no sé si los demás tengan algún comentario adicional. Sí, yo nada más una duda pequeña, porque, bueno, Vladimir nos comentó que Calud estuvo trabajando con máquinas de Turing universales. Entonces, si tiene así como de que alumnos de doctorado o algo así haciendo experimentación, am, como que igual, ¿cómo vamos a utilizar esas cosas? Bueno, sé que probablemente no me toque a mí pensar en eso, pero ¿cómo vamos a utilizar esas cosas con nuestro lenguaje? Tendríamos que ahí hacer como un puente, ¿no? O algo así. Seguramente. Yo creo que habría que buscar una forma de traducir esos resultados a lo que nosotros estamos haciendo, porque obviamente todo esto depende del modelo computacional. O sea, depende y al mismo tiempo no. O sea, sería muy sorprendente que en un modelo computacional se portara de una manera y en otro modelo computacional se portara de una manera radicalmente distinta. Bueno, y si fuera así, si lo pudiéramos demostrar, por supuesto que sería ya de por sí un resultado interesante. Pero yo creo que lo más probable es que lo que tengamos es que estas distribuciones de probabilidad son deformadas por el modelo que se adopte, pero que básicamente sigan siendo lo mismo, ¿no? Se distribuyan de la misma manera en el espacio, ¿no? Entonces, eh, digo, primero habría que pensar exactamente cómo plantear la pregunta, pero yo no creo que sea tan difícil adaptarlo. Pero sí, tienes razón, no es así inmediato, no es decir, bueno, aquí está esto con máquinas de Turing, aquí tenemos este otro modelo de computacional, y entonces tiene que jalar así. Y pues, no lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice primero él, ¿no? A ver si es difícil de adaptar, si no es difícil de adaptar. em, y pues dependiendo de cuál de esas dos opciones, sabemos cuál va a ser el siguiente paso, ¿no?
Sí, claro. Y pues sí, o sea, como dices, yo creo que sí se debe comportar muy parecido, porque igual podemos compilar nuestro lenguaje a máquinas de Turing, entonces eso, como que intuitivamente no son tan diferentes. Ujú, exactamente, no debe ser tan diferente, ¿no? Porque todos estos modelos con los que estamos trabajando son simulables uno por el otro en tiempo polinomial. Entonces, digamos que la deformación que estás aplicando a estas distribuciones es polinomial, no es algo que de repente te haga que una cosa crezca exponencialmente, porque pues no es así. Em, pero sí puede ser que sea relevante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque un polinomio te puede introducir una enorme diferencia para el tipo de tiempos que nosotros podemos manejar humanamente hablando, ¿no? Con la tecnología actual. Ahí me surgió otra duda. Los parámetros esos que de los umbrales mencionabas que dependían de la cantidad de programas, ¿no? O bueno, del programa per se, ¿no? Entonces también resulta importante definir cuántos programas se van a correr, ¿no? Entonces, no sé si eso por ahí meta alguna traba o algo del estilo. Bueno, ahí en la parte estadística, pues se Hola, maneja un poco. Eh, A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? casi no se te escucha, Vladimir. Ahí ya me escuchan mejor. Sí. Ah, ya. Pues en ese caso dependerá, por ejemplo, en la parte estadística, cuántos programas y qué tan bueno queremos que sea la distribución. Eh, sí, o sea que hay un montón de problemas todavía por resolver en la aplicación. Lo que más o menos hacen aquí es decir, pues si es posible, se puede dar una buena aproximación, va a haber un cierto valor de error, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, pues hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto se puede correr? Bien. Bien, pues creo que entonces sigue el escribir la Kalut y pues sería bueno que le escribiéramos antes de que se termine el año, ¿no, Vladimir? Sí, está bien. Ujú. Y si no tienen nada más que comentar por el momento, yo les hago la pregunta, ¿cuándo nos volvemos a ver? Yo sugeriría regresando, ¿no? En enero. O sea, creo que serían como 3 semanas, pero por mí, cuando quieran. sí, yo también creo que estaría bien que no nos habláramos en vacaciones, pero igual si quieren, pues igual tampoco voy a estar tan ocupado. Em, la UNAM regresa a clases oficialmente el 4 de enero. Entonces, pues podría ser esa semana, el jueves 7. ¿Qué les parece? ¿Suena bien? A mí también me parece bien. Ujú, bien. Déjenme ver, según yo, estos son 4 semanas, eh, porque hoy estamos a 10. Sí, son 4 semanas. ¿Les parece razonable? Pues, Sí, sí, lo de las preguntas, pues ya por correo se las mandaré y vamos viendo. Claro, sí, 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 pudiera ser antes de que en el transcurso de esta semana o de la próxima, para que Calut lo vea, pues, antes de que empiecen las posadas. Aunque no creo que le haga posadas, pero de todas maneras, generalmente las universidades cierran en este periodo y seguramente es una persona muy ocupada y le dedicará el tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si se lo manda, mientras más pronto se lo mandemos, va a haber más probabilidad de que nos conteste antes de la próxima sesión. Digo, simplemente que nos diga, interesante, déjenme pensarlo, les respondo después. Y ya con eso sabemos que al menos eh, le interesa, ¿no? Respondernos y lo que estamos haciendo. Ujú. ¿Está bien? Ujú. Perfecto. Bueno, bien, Vladimir, entonces, pues, ¿les parece bien que terminemos por hoy? sí, ¿De acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ya nos vemos este año, entonces aprovecho para desearles un feliz fin de año, digo, en la medida de lo posible. Em,
si alguien sabe qué pasa con Eduardo y si necesita ayuda, pues por favor me lo comunica a ver si yo puedo hacer algo. Yo digo, cuestiones médicas obviamente no, pero cualquier otra cosa, pues a lo mejor podrá hacerlo. De todas maneras, por lo pronto voy a subir esto a mi canal de YouTube, ahora que el que cree con las clases, para que todo el mundo lo pueda ver. ¿Les parece bien? Sí, ¿nos lo puede mandar por correo el canal? Sí, lo que hago es mandarles una liga exactamente a este video. Ahí pueden ver todo lo demás que está ahí, pero específicamente este video va a aparecer ahí. ¿Les parece bien? Sí, Perfectísimo. Muchas gracias, profe. Igual que tenga buen año y que todo salga bien con todos ustedes también. Muchas gracias. Lo mismo para todos. Gracias, bueno, igual. pues igual a todos, cuídense. Pues muy Hasta luego, bueno. entonces. Hasta luego.